Hermanos, muy buenos. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que estamos aquí una vez más. Amén. En la casa del Señor. Que podemos transmitir estos servicios a través de YouTube, de estos medios. Amén. Gracias a Dios por ello. Y así vamos a comenzar este servicio. Amén. Vamos a darle gloria a nuestro Dios, alabanza y honra a Él, que solo Él se la merece. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aleluya. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Señor, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Dile Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad.
Gracias, Jesús. A ti, Señor, cantamos. A ti damos, Señor, toda la honra, alabanza y honor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. No hay nada ni nadie, Señor, que pueda separarnos de tu amor. Y así dice tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor, que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrá. Ni mis temores, ni mi pasado, ni una sombra de maldad, ni mis temores, ni preocupaciones, nada creado por crear. Oh Señor, confiamos en ti, Jesús. Aleluya. Tu Espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, va llenando mi interior. Eres mi ayudador, la fuerza en mis debilidades. Tu Espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, va llenando mi interior. Eres mi ayudador, la fuerza en mis debilidades. Oh Señor, eres tú, Jesús, nuestra fuerza. Eres tú, Señor. Aleluya. Damos gloria a ti, oh Dios. Solo a ti, Señor. Aleluya. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora
que en ti soy más que vencedor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra, Señor, por tus promesas, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor, a ti, aleluya. Te damos gloria, Señor, por todo lo que eres, Señor, para nosotros, por todo lo que haces, Señor, pero por quien tú eres, Señor, te adoramos, Padre, te adoramos, Señor. Al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra, todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad, tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Díselo Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Vamos a decir Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. dile, Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Oh, tú eres santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra.
Me asombras, Señor. Me asombras. Me asombras. Una vez más, oh Jesús. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombras, oh Señor. Me asombras. Me asombras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Oh, Señor. Tú nos asombras, Señor, con tu poder. Tú nos asombras, Señor, con tu gracia. Tú nos asombras, Señor, con tu amor. Porque a pesar, Señor, de que somos malos, Dios, tú nos amas, tú nos usas, Señor. Tú gobiernas, Señor, sobre nosotros. Oh, Señor, nos gozamos en ti, Jesús. Nos gozamos, Señor, en ti. Oh, Señor, aleluya. Aleluya, Jesús. No hay nada ni nadie, Señor, que se pueda comparar a ti, oh Dios. No hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda separar de tu amor, que es a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos asombra, Dios. Nos asombra, Señor. Aleluya. 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 Me asombras. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Oh, oh,
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer algo antes de continuar. Estábamos cantando de lo maravilloso que es nuestro Dios, ¿verdad? Que es todopoderoso y que nada ni nadie nos puede separar de Él. Y quiero leer en Romanos 8, solo una parte. Todo este libro es muy hermoso, ¿verdad? Pero dice el verso 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que es algo hermoso pensar que Dios, el creador del universo, el Todopoderoso, nos ama tanto así, que nada nos puede separar de su amor. Entonces, hermanos, con esa confianza, ¿verdad? Vamos a hablar con Dios unos momentos. Si tiene alguna petición ahí donde está, pídale al Señor. El Señor conoce nuestros corazones y nuestras peticiones. Amén. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por este tiempo, Señor, de alabanza en tu presencia, Señor, porque podemos, Señor, rendirte adoración, Señor, porque podemos, Señor, decirte que eres santo, Señor, que tú eres nuestro Rey, Señor, que eres todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque podemos, Señor, tener estos momentos, Señor, de intimidad contigo, Padre, Señor. Muchas gracias por podernos reunir una vez más, Señor, porque has sido fiel, Señor, en toda la semana, en todo, Señor, lo que hemos hecho. Tú has estado ahí, tú has sido fiel, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en toda situación, Señor. Tú sigues siendo fiel, Padre, y te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, y yo pido por cada petición, Señor. Tú conoces cada corazón necesitado, Señor, cada bolsillo, Señor, que necesite, cada hogar que necesite, cada alma, Señor, que necesita ser salva, Señor. Obra, Señor, ten misericordia, Señor, en esta noche, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque ni a tu Hijo, Señor, escatimaste, Señor, por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y queremos, Señor, con ese corazón, Señor, con ese fervor, siempre, Señor, adorarte, siempre servirte, Señor, no rendirnos, Señor, aún en estos tiempos, no rendirnos y no cansarnos, Señor, de estar junto a ti, de hablar contigo, Señor, y de adorarte, Señor, y darte gracias en todo, Señor, y por todo, Padre. Muchas, muchas gracias. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, El Buen Pastor LA 1931. Denle un like, compartan este video con todos sus seres queridos para que así llegue la palabra más lejos. Y hermanos, también les quiero dar unos anuncios. Las ofrendas las pueden entregar en el templo si gustan. Nuestro hermano Rubén Mendoza está disponible. Y también lo pueden hacer a través de Zelle. La información aparece en pantalla. Nuestro grupo de WhatsApp está disponible aún. Estamos compartiendo cada día testimonios, peticiones, y nuestro pastor nos comparte un devocional hermoso cada día en cual podemos meditar y estudiar las escrituras. Entonces, si no se ha inscrito, ahí va a aparecer la información también en pantalla. Nuestro grupo de Facebook, hermanos, también aparece ahí en pantalla. Estamos compartiendo una porción de los devocionales diarios y también todos los anuncios de la iglesia, lo que estamos haciendo aquí.
Todos los detalles van a estar allí. Y no olviden, hermanas, que cada miércoles está nuestro segmento solo para mujeres. Ahorita estamos tratando temas acerca de la oración y son temas, la verdad, que han sido de tanta bendición. Entonces, no se lo pierda cada miércoles a las 7:30. Y si acaso se han perdido un mensajito, ahí están disponibles en nuestra página de Facebook. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar atentos a la palabra. Nuestro hermano Rubén Mendoza va a compartir con nosotros esta noche. Dios les bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que están escuchándonos a través de esta transmisión por el canal de YouTube. A todos y para todos, bendiciones de lo alto. Privilegio que tenemos en esta ocasión, una vez más, de poder estar en la casa de Dios para escudriñar su palabra y tratar el pensamiento que esta noche tenemos, esperando pues que sea de bendición y que sea el Señor el que nos lleve pues a una convicción firme en cuanto a nuestra fe. Antes vamos a orar pidiéndole al Señor su dirección. Oramos. Amado Dios, te damos muchas gracias porque, Dios mío, tú eres fiel, siempre serás fiel. Eso es lo que tu palabra nos enseña. Y ese es el motivo, Señor, por el cual todavía estamos en pie, por tu fidelidad. Esta tarde, noche, Señor, que abrimos tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, el que, Dios mío, traiga convicción a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que haya de parte nuestra un esfuerzo, Dios mío, conforme a eso que hemos recibido de ti, para, Dios mío, mejorar en nuestra vida espiritual, ese crecimiento que tú quieres, Dios mío, en nosotros. Padre, una vez más, quédate con nosotros en este tiempo en que vamos, Dios mío, a abrir tu palabra y considerarla. Señor, gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, tu cuidado, tu protección y tu bendición. Lo imploramos todo con acción de gracias, oh Dios, en el precioso, santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en quien oramos. Amén y amén. La lectura bíblica que tenemos para esta tarde o noche la encontramos en la carta del apóstol San Pablo dirigiéndose a los Gálatas. Esta iglesia de los Gálatas fue fundada por Pablo en su primer viaje misionero y es una carta que tiene como finalidad dar ánimo y corrección a situaciones que se estaban dando en esa iglesia. Y no es nuevo, no es novedad que en el Antiguo Testamento tenemos a los falsos profetas en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la Biblia recalca que tenemos falsos maestros. Tenemos que tener mucho cuidado porque siempre la tendencia nuestra parece que se inclinó más a aceptar la mentira o la profecía no dada por Cristo o por Dios que la verdad de aquellos hombres que profetizaban para también corregir los problemas que había en ese tiempo. Por ejemplo, en Isaías 29:13 uno encuentra a Dios diciendo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Volvemos a dar cuenta aquí el hombre interviniendo y creyendo. Oseas 11:2 dice el profeta: cuanto más yo los llamaba, se refería al pueblo de Israel, más
se alejaban de mí, en su parte A. Y así uno encuentra en el Antiguo Testamento a los profetas de Dios hablando al pueblo para corregir la mentira en la que ellos estaban viviendo por causa que la desobediencia misma trae consigo. En esta tarde entonces dijimos que vamos a tomar este pasaje, lo vamos a considerar un tanto rápido, ¿verdad? Como introducción podemos decir que las falsas doctrinas y esa proliferación de ellas son las que casi vendrían a ser causas de la tanta confusión en cuanto a lo espiritual. Cristo dijo a los saduceos, ahí en el capítulo 22, versículo 29 del libro de Mateo, dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En Romanos tenemos una cita también del apóstol Pablo, en el Romanos 1:25, donde la palabra de Dios también se refiere a que esa situación que el hombre siempre siguió. Y el apóstol escribe: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y de ahí en el versículo 28 de este mismo Romanos, entonces dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios nos ha mandado, y ahí en el capítulo 5 de Juan, versículo 39, el Señor manda y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando estamos hablando de la verdad de Dios en la palabra, uno considera que Cristo es esa verdad, el Evangelio es esa verdad. Hay una palabra en el griego que se llama didascalía, creo que esa es la palabra, y esa palabra se refiere a que Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. La verdad debe considerarse siempre como la verdad, y uno puede tomar la decisión de rechazar esa verdad o recibir o aprobar esa verdad, dependiendo de la decisión que cada uno de nosotros pudiera tomar. Pero lo que es imposible es que no podríamos jamás cambiar la verdad. Cuando uno ve, por ejemplo, la negligencia que fluye de repente en el pueblo de Dios, uno piensa realmente que de esa forma negligente, por ejemplo, en leer la palabra, en estudiar la palabra y en también meditar en ella cada día, y si descuidamos también el aspecto importante que tenemos, que es la oración, definitivamente nunca vamos a obtener el conocimiento sólido. ¿Para qué? Para que nos permita no ser jamás movidos de doctrinas extrañas. Y el profeta Oseas, creo, también otra vez escribió y dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay ideologías que menoscaban las funciones de la palabra de Dios y son ideologías humanas. Y entendemos a través de los tiempos que vivimos, hemos visto a personas que parecían ser creyentes fieles, estuvieron en la iglesia, probablemente escucharon la palabra de Dios, fueron quizá persistentes por un tiempo en cumplir o en obedecer tal vez los mandatos que rigen el Evangelio. Pero sin embargo, por un descuido espiritual o por cosas que a veces nosotros mismos queremos
ir mucho más allá. Nos hemos quizá inmiscuido en doctrinas erróneas, enredados ahora en una maraña espiritual. Entonces, solamente nuestra pertenencia en ese sentido vendría a ser nada más como una apariencia de un cristianismo. Desde el ecumenismo semicristiano hasta las filosofías anticristianas son armas que el enemigo nuestro está usando para destruir a la iglesia de Cristo. Ahora, el primer punto, eso es parte como introducir porque vamos a hacerlo lo más rápido. Vamos a hablar del primer punto, y el primer punto es que Pablo agrega en estos versículos: no hay otro evangelio. Y eso lo leemos cuando estábamos leyendo. Vamos a leer la lectura bíblica que tenemos, y Pablo dice en el versículo 6 del libro de Gálatas, en su capítulo 1, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El 7 agrega: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De ahí tomamos el título para el mensaje. En la iglesia de los Gálatas, los judaizantes, hermanos, estaban confundidos, o confundiendo más bien a los creyentes gentiles, porque esta era una comunidad, una iglesia de gentiles, y estaban enseñándoles que como una garantía de su salvación, debían también de guardar la ley al pie de la letra. La ley tenía 3 componentes en el Antiguo Testamento. Primeramente estaba compuesta por lo que es la ley moral, luego la ley judicial y la ley ceremonial. Las 2 últimas han dejado de ser y ahora contamos con la ley nada más moral. ¿Quién habrá cumplido con la ley? La palabra nos enseña que nadie puede vivir por lo que la ley o por cumplir la ley. Sin embargo, esta era en enseñanza equivocada en la que estaban cayendo los hermanos de Galacia. Tenemos que tener entonces nosotros cuidado, estar alerta a todas estas situaciones. Y entonces Pablo tiene que decir a aquellos a quienes Dios ha llamado por la gracia de Cristo, que cómo es posible que puedan ellos ir ahora siguiendo un evangelio diferente en el que fueron instruidos primeramente. Un evangelio diferente. Pablo recalca en este mismo libro de Gálatas, en este mismo capítulo 1, en el versículo 11, dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por ese testimonio de Pablo, porque ese testimonio de Pablo como que viene a cerrar las puertas para demostrar que él estaba seguro en su posición y cerrar las puertas a enseñanzas legalistas y enseñanzas contrarias a la fe en Cristo. Y Pablo por eso dice, y en este versículo que en Gálatas, una vez más, dice la palabra en el versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso, hermanos, tiene que significar para nosotros algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de falsas doctrinas. Dice Pablo que ni a él mismo, o sea, y a un ángel del cielo que viniera con otro evangelio, no deberían jamás prestarle atención si traería consigo un mensaje diferente, dice Pablo, del que os hemos anunciado. Yo quisiera, como pueblo de Dios que somos, pensar claramente
o pensar responsablemente en qué nosotros estamos fundamentando nuestra fe, nuestra creencia espiritual, y eso nos va a llevar entonces a ir a la palabra de Dios como hacían los cristianos allá en Berea, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que ellos consultaban después de que les había dado la palabra el apóstol Pablo para saber si lo que Pablo expresaba era realmente era reforzado por lo que la palabra de Dios decía. Una es nada más la verdad, y eso es lo que este pasaje nos está enseñando. El enemigo nuestro, Satanás, por ahora, en este tiempo, pareciera que aunque la persecución, yo pienso que es parte de la vida del cristiano en diferentes lugares, pero como en nuestro ambiente en que nos movemos, no está existiendo tal vez por ahora esa persecución, aunque miramos latentes cosas que de repente van a ser parte de esa persecución, tal vez no directamente, pero sí indirectamente, tratando de desvirtuar el valor que el Evangelio para nosotros tiene y para el mundo tiene. Y sabe el enemigo nuestro que cuando hay esa persecución uno realmente puede cuidar eso, ¿verdad? Pero para destruirnos a nosotros, por ejemplo, él sabe que a través de contiendas que vienen a causar divisiones y esas falsas enseñanzas que de repente escuchamos, definitivamente si no ponemos atención y no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, entonces eso vendrá a debilitar nuestra fe. Hay, por ejemplo, cómo minar la verdad por haber muchas, y de ahí nacen, hermanos, esos grupos religiosos que han sido fundados más bien por hombres. ¿Por qué? Porque ellos predican la verdad en la que ellos creen. ¿Por qué? Porque simplemente han sacado o han sido sacados del contexto mismo de la palabra para distorsionarla de forma que ellos predican esa verdad en la que ellos están creyendo. Yo tengo siempre cuidado cuando escucho predicar la palabra, especialmente ahorita en estos tiempos, porque hay predicaciones que usted puede abrirlas en el canal de YouTube, por ejemplo, pero de repente uno encuentra que hay predicaciones que no se están ajustando a la verdad, y como que uno inmediatamente recibe de parte de Dios no aceptar lo que escucha. Y ese es el legado de Dios para nosotros, escudriñar siempre la palabra de Dios para saber si lo que realmente se nos predica está conforme a su palabra. ¿Qué podemos entonces decir de esos grupos, por ejemplo, del ecumenismo, del evangelio social, de la doctrina misma de la prosperidad que tanto en estos tiempos ha proliferado? Y así, hermanos, grupos como los Testigos de Jehová, que hasta se atreven a negar, ¿verdad?, la Trinidad como Dios. Esos que creen incluso en la reencarnación. Es decir, hermano, la Biblia ha sido usada incluso hasta para el ocultismo mismo. Tenemos entonces mucho cuidado. ¿Por qué? Porque decimos que el Evangelio es uno, porque no existe otro. La verdad es una y está escrita para nosotros en ese Evangelio. Capítulo 8 de San Juan, creo que el versículo 31, creo 32, no recuerdo bien. Pero ahí la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la verdad que nos va a hacer libres, la palabra que nos ha sido enseñada, y Cristo también lo asevera los versículos más adelante cuando dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando esa es la parte primera, el Evangelio, entonces no existe otro Evangelio sino solamente el Evangelio único,
la verdad de Dios. Otra cosa que vamos a ver como segundo punto es el Evangelio no procede de otra fuente sino directamente de Dios. Pablo entonces escribe que el Evangelio que él predicaba no lo recibió, como decíamos en este capítulo, siempre en el capítulo 1, de hombre alguno, sino directamente y por revelación de Jesucristo. Por eso a veces nos cuesta entender a nosotros ese apostolado actual, porque tendría que ser revelación exactamente y directamente que venga del Señor Jesús o de Dios mismo. Entonces recordamos también que Pablo siempre reclamó haber recibido no solamente el mensaje salvador, sino también su llamamiento para ser apóstol de los gentiles, y lo recibió también directamente de la fuente que es el Señor. Entonces, esta viene siendo como una señal de alerta. ¿Para quiénes? Para ese liderazgo actual, ese liderazgo cristiano actual, para no permitir jamás que se filtren entre los creyentes las insinuaciones tales como el escepticismo y la duda que se siembra en cuanto a estas cosas, en cuanto a lo que es la palabra revelada por Dios. Yo creo que siempre vamos a tener dudas como hombres, porque es parte de nuestra humanidad. Pero allá en el capítulo 14, creo, del libro de Primera de Corintios, Pablo dice que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de luz. Entonces, tenemos que buscar siempre la lumbrera que nos va a enseñar el camino a seguir, la luz nuestra. Yo pensaba cuando estaba meditando en este pasaje, porque conocí a personas que realmente fueron gente que cuando les conocí eran gente extremadamente cuidadosas de su vida espiritual, fieles en lo que hacían a Dios, pero de repente como que vino algo en sus vidas y probablemente un descuido espiritual nuestro. Como dije, debemos siempre estar practicando los hábitos espirituales nosotros, como ser la lectura de la palabra, alimentarnos bien de ella, pedir a Dios en oración también esa dirección y orar a Dios con nuestro corazón. Y practicar esas cosas nos va a ayudar entonces para estar siempre inamovibles en lo que hemos creído. Y desafortunadamente conocí esas personas, conocí a hombres como estos, y de repente pasó un tiempo y a uno de ellos lo vi y me dijo que ya estaba ahora asistiendo a la iglesia de los adventistas del séptimo día. No entiendo si la religión, hermanos, es producida en el aspecto humano, ¿por qué entonces menospreciamos lo que directamente de Dios viene? Y esos son los descuidos por los cuales el enemigo siempre va a tomar ventaja para sacarnos y, como dije, motivados tal vez por cosas diferentes, caemos entonces, hermano, en esa maraña religiosa. Casi que las muchas religiones, cuando uno oye de religiones, ve generalmente que ellos tienen libros para ellos y una literatura impresa, que esa es la base fundamental en la que ellos se apoyan. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Simple y sencillamente para sustentar sus propias creencias. El Evangelio no es un mensaje humanista, no procede de hombres, aunque fue dado a los hombres que Dios escogió. Y tampoco el Evangelio es terrenal, aunque fue dado a todos los pobladores del planeta en que vivimos, llamado Tierra. Y esa palabra que Pablo menciona, la palabra anatema, esa palabra es estar o permanecer bajo maldición. Tenemos que tener cuidado entonces en todas estas facetas de nuestra vida y en todo lo que el libro de Dios describe para una vida espiritual sana para nosotros. Dice la palabra en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, como que es menester
para que nosotros entendamos esa forma que viene como a reforzar una vez más la idea principal que nos fue mostrada del mismo principio. Por eso dice Pablo, lo repito, si alguno os predica, y vuelve a hacer énfasis Pablo en este aspecto, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, van a estar siempre o permanecer o estar siempre bajo maldición. Entonces hemos visto hasta ahorita dos puntos importantes, que no hay otro evangelio y que el evangelio que tenemos procede directamente de Dios. Ahora, como estamos hablando de doctrinas de la palabra de Dios, y para que la palabra de Dios tiene para nosotros siempre las respuestas, nosotros tenemos que darnos cuenta que en ella es donde vamos a encontrar lo que buscamos, siempre que lo hagamos con un corazón abierto, siempre que tengamos una disposición correcta cuando vayamos a escudriñar el pensamiento o la palabra misma que Dios nos ha dado. Y vamos entonces a ver cómo es esta situación, y como segundo punto, porque luego ahora en este otro pensamiento voy a hablar de lo que es la divinidad y la deidad de Cristo. O sea, lo que estamos hablando, el evangelio de Cristo. La divinidad y la deidad de Cristo debe constituir para nosotros como creyentes el verdadero fundamento sobre la verdadera doctrina que es mostrada a nosotros como sana doctrina en su palabra. Ahora vamos a ver en segunda de Juan, la carta del apóstol Juan, en el capítulo, en su segunda carta, el versículo 7 lo vamos a comenzar, y ahí el apóstol Juan, al igual que el apóstol San Pablo a los Gálatas, tiene que hacer un llamado de atención, tiene que mostrar las diferencias que existen entre una doctrina falsa y una doctrina que es correspondiente a lo correcto en cuanto a la palabra de Dios. Y vemos entonces ahí el Cristo, el Hijo de Dios encarnado como primer punto. Y lo vemos en segunda de Juan, en ese capítulo, el versículo 7, el versículo 8 también, y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien esto hace, dice el apóstol, es el engañador y el anticristo. Luego en el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos. Esta es la tarea entonces mandada a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, aquí viene esta situación. Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó. Hermanos, la palabra engañadores es un adjetivo que se aplicaba a filósofos religiosos que usaban toda clase de argumentos lógicos con el único deseo o intento que era desviar a las criaturas o a los cristianos mismos de sus propias creencias. Y añade el apóstol, y me gusta tanto, hermano, han salido por el mundo. En el texto original se lee que salieron al mundo. Esto viene siendo como una interpretación de que probablemente habían estado en la iglesia o habían sido cristianos por un tiempo, pero que ahora estaban enseñando toda clase de falsedad. Nosotros sabemos perfectamente, y Juan en el capítulo 1 del Evangelio que nos escribe, habla de que Cristo, porque la Biblia declara enfáticamente que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Juan 1:14 lo declara enfáticamente cuando dice, y aquel verbo, hablando del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la verdad en la que debemos creer, a un Dios que se tuvo que humanar, tomar el cuerpo humano para mostrarnos ahora un camino diferente. El Evangelio
que venía a abrir ahora un formato diferente de vida para nosotros, que realmente estábamos sin conocimiento de lo que realmente es Dios mismo. Él vino a dar a conocer al Padre. ¿Cómo lo tuvo que hacer? Humanándose, porque en la investidura de Dios, nosotros jamás hubiéramos podido captar sus enseñanzas en cuanto a lo que era el reino mismo de los cielos y conocer de esa manera al Padre. Entonces, Pablo, al igual que Juan, son como libros o cartas. Gálatas y esta segunda carta de Juan vienen siendo como libros o cartas apologéticas para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ambas combaten primeramente Pablo a los judaizantes en Galacia, y luego también vemos al apóstol Juan pronunciándose en su carta contra las herejías de los gnósticos del primer siglo. La palabra gnóstico solamente habla de conocimientos, y eso es el problema de muchos, cuando se quiere extremo conocimiento, pero se usa sin usarla con la sabiduría que realmente debemos usarla. Lo que viene a hacer ese conocimiento simplemente es inflarnos, hacernos soberbios, hinchados más bien, ¿verdad?, en nuestro propio conocimiento. Y en esos días, dice el apóstol, muchos que habían aparentado ser cristianos se habían otra vez ido hacia el mundo. Tenemos que tener cuidado nosotros, porque yo siempre en mi vida cristiana, siempre la he apoyado básicamente en procurar cada día mejorar mi testimonio, tratar de hacer lo mejor que puedo para agradar a Dios. Y yo sé que de esa manera es como Dios me ha reforzado, Dios me ha dado ese respaldo para que yo entienda ahora, ¿verdad? E ir en pos cada día de eso que se llama la santificación. Y ahora para propagar, dice Juan, nuevas ¿qué? Filosofías. En 1 Juan 2:19 el apóstol dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ellos hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, uno de los errores doctrinales que observamos y que son devastadores para el verdadero evangelio es la negación de la encarnación de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que tomó ese cuerpo humano. Y agrega entonces, hermano, que estos engañadores han salido por el mundo. ¿Para qué? Para confesar que Jesucristo no ha venido en carne. Y esto dice el apóstol Juan, ese es el engañador y el anticristo. O sea, todo lo que se opone a la verdad de Dios, todo lo que es anti a la verdad de Dios, se refiere a eso que dice el apóstol aquí, engañadores y anticristo. Imagínense usted Juan escribiendo el anticristo en aquellos tiempos. ¿Qué se nos podría decir de los tiempos actuales? Como pueblo de Dios, entonces nuestra responsabilidad siempre va a estar a no perder, dice, porque nos amonesta aquí el apóstol Juan, a no perder el fruto de nuestro trabajo para recibir el galardón completo. Eso es Dios, eso es Cristo, la verdad, la deidad de Dios en el Señor Jesucristo. Pablo en Colosenses lo dijo claramente, que a Dios le plació que en Cristo habitara corporalmente la deidad. Ahora bien, ¿cuál es la divinidad o la deidad de Jesucristo? ¿Cuál es esa divinidad o deidad de Jesucristo? Versículo 9 de esta segunda carta de Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, tenemos que ver al Padre y al Hijo, los dos con la investidura misma del Dios Todopoderoso. Ambos, el Espíritu Santo también es Dios mismo.
en esa tercera persona de la Trinidad. Pablo entonces escribe, por ejemplo, en ese Colosenses que ya nombramos, y aquí en 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, encontramos también casi esa misma declaración. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Otra vez la palabra anticristo, negando a Cristo viniendo o tomando un cuerpo humano, el cual vosotros, dice, habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, el docetismo, que es la palabra doqueo o parecer, es como una similitud a eso. Decía que Cristo, quien vino para darnos a conocer a Dios, ellos lo decían, no puede haber venido en un cuerpo humano físicamente. Esa es la creencia del docetismo. Dice, solamente en una experiencia corporal nada más, apariencia corporal. O sea, ellos no estaban dándole a Cristo el 100% humano en lo que es el verbo encarnado. Entonces, por eso ellos decían que sus sufrimientos y su muerte jamás podrían ser o haber sido reales. Dije que quería hacerlo lo más rápido, aunque hay muchas cosas que podríamos sacar de todo esto, pero las falsas doctrinas, las falsas ideologías, los falsos maestros, yo creo que pululan por todos en las iglesias, y tenemos que darnos cuenta entonces lo que significa ser un falso maestro y lo que es recibir una falsa doctrina. Dice Pablo a Timoteo que tenga cuidado de saber, ¿verdad?, o de caminar en la sana doctrina que él mismo había aprendido. Nosotros, gracias a Dios, porque tenemos una doctrina que a mí me parece que es la sana doctrina en nuestra iglesia. Y desafortunadamente estoy observando en estos tiempos que estamos viviendo en cuanto a la crisis que estamos atravesando en el mundo entero, que haber cerrado por un tiempo las iglesias, como que hay un conformismo, y yo creí que podría ser más bien diferente, porque como que debiera ser como esa comida que cuando usted tiene hambre, apetece comer. Y digo, si antes que veníamos a la iglesia y oíamos los mensajes, y aunque de alguna u otra manera estábamos aquí, yo pensé ahora que nosotros teníamos que estar ávidos de hambre de la palabra, y podríamos estar, una vez que las iglesias se fueran abiertas, venir nuevamente para recibir, hermanos, a lo que es la bendición de Dios para nosotros. La palabra dice en Hebreos 10:25, dice que no tomemos por costumbre el no congregarnos, por costumbre. Y pareciera que ahorita lo que ha pasado es que nos estamos acostumbrando solamente a estar en nuestras casas, y tal vez no estamos haciendo lo que es verdaderamente correcto, y ha venido apatía entonces, o temor probablemente por lo que vivimos, para asistir a nuestras congregaciones. Creo que los pastores en este tiempo están, muchos de ellos, sufriendo por esas razones. ¿Por qué? Porque el pueblo, como que en vez de prenderse en el fuego del Espíritu, parece que ha venido como el apagarse en ellos, ese deseo por las cosas. Y la palabra dice en el Salmo 133, por ejemplo, mirad cuán bueno y cuán admirable, ¿verdad? Es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces hablamos de dos cosas. Hablamos de los falsos maestros, de esas falsas judaizantes que invadieron por un tiempo la iglesia de Galacia. Y esta carta, hermanos, al igual que Romanos, son llamadas cartas soteriológicas.
Soteriológicas porque nos hablan de nuestra salvación, que siempre va a ser por medio de la justificación por la fe. Así que no tenemos que descuidar todas esas cosas que el enemigo ahora como que ha tomado como un arma para meternos en contiendas unos con otros y dejar realmente el contexto mismo de lo que es el verdadero banquete del Evangelio para nosotros. Una vez más, hermanos, no nos quedemos cuando podemos hacerlo, convivamos así como la iglesia primitiva creció, y tengamos cuidado también de cuando escuchemos lo que Juan nos ha dicho, negar a Jesucristo como el Dios que se encarnó. ¿Y por qué? Porque dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que no trae esas doctrinas, finaliza diciendo Juan en su carta. Y me gusta mucho, hermanos, porque hay una aseveración fuerte, pareciera ahí, ¿verdad? Dice en el capítulo, en el versículo 10, después de que ha dicho que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros, dice, y no trae esta doctrina, es un warning, es un warning para nosotros. ¿Para qué? Dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en el Valle, el hijo mayor de Duro y Gilberto, un sábado, cuando yo entraba, de repente miré que habían unas personas ahí en el apartamento y estaban platicando con él y eran los testigos de Jehová. Cuando me di cuenta que ellos eran, entonces yo procedí a tomarme la palabra, la Biblia, y estaba aclarando cosas que ellos enseñan de acuerdo a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. De repente no fue mucho lo que estuvimos, porque pareciera que se molestaron porque refutarles pues las mentiras o esa doctrina equivocada que ellos manejan, y se levantaron nada más y dijeron, bueno, nos vamos. Y hermanos, el sábado siguiente me dio risa, ¿verdad? Lo que pasó, porque estaba Gilberto otra vez en la puerta del apartamento y tenía abierta la puerta, y otra vez entraron los testigos de Jehová al edificio. Y entonces dice Gilberto que les dijo, vengan, hoy sí pueden venir acá, dice, vengan porque hoy no está el peleón en la casa. No sé, hermanos, pero tenemos que tener experiencias en nuestra vida espiritual que nos enseñen, que nos marquen para observar este testimonio que Dios pide de nosotros. Así que tengamos cuidado con las falsas doctrinas, sigamos creyendo en el verdadero, el Evangelio que nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde, esta noche, pedirle a Dios siempre esa guianza. La palabra maravillado que Pablo usó en el griego es desaumazo. Y esa palabra significa asombrarse, sorprenderse, extrañarse, admirar. O sea, Pablo como que en poco tiempo se admira de que ellos hayan ahora cambiado el punto doctrinal del Evangelio para ahora ir en camino equivocado. Así que vamos a orar, hermanos, esta preciosa hora para despedirnos. Amado Dios, precioso y soberano Rey nuestro, sabemos que la fuente de toda sabiduría está en ti. Y Dios mío, tú quieres que nosotros caminemos buscando siempre, Dios mío, tanto el conocimiento como la sabiduría, para caminar como corresponde a esa iglesia que tú compraste con tu propia sangre y por la cual también tú diste tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te ruego que haya una motivación fuerte, Dios mío, en tu pueblo en estos tiempos de crisis, para que, Dios mío, podamos percatarnos de que es menester, especialmente en los tiempos últimos que estamos viviendo, porque estamos viendo el cumplimiento de la profecía que aparece en tu palabra,
Y, Dios mío, preocuparnos en buscar, preocuparnos siempre por estar, Dios mío, sabiendo que necesitamos siempre, Dios mío, de tu presencia, de tu misericordia, de tu gracia en nuestra propia vida. Señor, muchas gracias, porque ese es el trabajo, Dios mío, que nos corresponde hacer como cristianos, para que de esa manera podamos, Señor, ser esa luz que tú dijiste que fuéramos como iglesia, para alumbrar, porque tu palabra dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No lo dijiste a nadie más que a nosotros como discípulos y miembros de la iglesia de Jesucristo. Motiva por amor de tu nombre, oh Dios, y abre el entendimiento para comprender que necesitamos, como dice tu palabra en San Juan 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Señor, bendecimos a tu pueblo una vez más y suplicamos, Dios mío, para que te muestres a cada una de las necesidades de tus hijos y seas, Dios mío, propicio a cada una de ellas, para que tu nombre siempre sea, Dios mío, glorificado. Lo pedimos todo con acción de gracias, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en quien, Señor, te damos a ti honra, gloria y alabanza por siempre. Gracias una vez más, Señor, por todas las cosas, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.